Bienvenidos a Encamíname a una respuesta, donde el oyente pregunta y la palabra de Dios responde. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Maravillosa oportunidad la que el Señor nos da en el día de hoy. Un saludo muy cordial para todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros y nos sintonizan desde diferentes ciudades de Colombia, desde diferentes países del mundo. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia Encamíname Radio y por participar. Y en este día en particular estamos en el especial fin de año. Es algo único porque este espacio hace parte del programa Encamíname a una respuesta y nuestros oyentes en las últimas semanas han estado participando con nosotros a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y también a través de la caja de comentarios de nuestro sitio oficial, enviándonos sus preguntas, sus inquietudes acerca de lo que son las festividades de este mes de diciembre, las de fin de año. Esto incluye lo que pasa el 7 de diciembre, lo de las velitas, el 24, el 25 de diciembre, la celebración de la Navidad y la celebración de Año Nuevo. Entonces, con la ayuda y la guía del Señor, pues estaremos participando en esta oportunidad de todos estos temas y con la ayuda del Señor, la guía del Espíritu Santo y con la guía de la palabra, que es nuestro fundamento, pues estaremos dando respuesta a todas las preguntas de los oyentes que se han sumado y que han participado. Y digo vamos porque el día de hoy Encamínameradio.com recibe en sus estudios a varios invitados que van a ser parte de este gran especial y de este programa Encamíname a una respuesta. Bien, entonces a continuación vamos a saludarlos. Está con nosotros en esta oportunidad el pastor Danilo Ardila, que ya como muchos lo conocerán y los que son muy fieles a la sintonía de Encamínameradio.com lo habrán escuchado ya en el programa El Testimonio de las Escrituras. Pastor Danilo, Dios me lo bendiga, bienvenido. Dios la bendiga, hermana, bendiciones para todos los oyentes y hermanos que se han unido a esta emisión y este gran especial de lo que es la Navidad. Pues ahí con la ayuda del Señor estamos dispuestos para dar aportes y colaborar con la guía y la dirección del maravilloso Espíritu Santo, y pues agradezco al Señor primeramente esta oportunidad que nos da de compartir un conocimiento tan importante para muchos que pues lo necesitan, y también para afianzar lo que es la verdad de Dios en los corazones del pueblo del Señor. Amén, así es, pastor, con la guía del Señor, que por supuesto es nuestro principal invitado, pues nos unimos para participar junto con todos nuestros oyentes de este gran especial y de las preguntas que tienen con respecto a estas festividades navideñas. También el día de hoy nos acompaña nuestro hermano César Farías. Es la primera vez que él nos acompaña aquí en los estudios de Encamínameradio.com. Mi hermano César, Dios me lo bendiga, bienvenido. Bendiciones, hermana, muchísimas gracias. Le damos la gloria al Señor y le doy muchas gracias a Él por permitirme participar de esta obra que Él ha hecho. Le doy las gracias porque pues Él es el que obra en cada uno de nosotros, y pues con esta ayuda que Él nos da vamos a poder llegar a muchas verdades y nos vamos a dar cuenta de que en que realmente nosotros tenemos nuestro corazón. Amén, así es. El propósito de este programa es, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, llevar a los oyentes a la verdad de su palabra. Entonces, la honra y la gloria sea para el Señor. También está con nosotros nuestra hermana Lucero Ardila, que estoy segura que también la habrán escuchado en alguna otra oportunidad en el programa Dios con nosotros. Hermanita Lucero, Dios la bendiga, bienvenida. Bendiciones para todos, le damos las gracias al Señor por su misericordia y pues le damos las gracias al Señor por permitirnos reunir como hermanos en la fe para compartir pues esta experiencia de aprendizaje y de conocimiento bíblico, y pues también lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra, también cómo lo podemos confirmar por la historia. Entonces
Bienvenidos para todos y le damos las gracias al Señor. Amén, así es. Bien, con la ayuda de la bendición del Señor, entonces vamos a empezar. Como les comentaba inicialmente, los oyentes de Encamíname Radio se fueron sumando y en el transcurso de estas últimas semanas han enviado sus preguntas relacionadas a las tradiciones, costumbres, festividades de este mes de diciembre, y que no se limita simplemente a una festividad nacional, hablando de nuestro país Colombia, sino mundial. Entonces, seguramente si hay alguna persona en este caso que de pronto no nos hizo una pregunta, también es importante que participe, porque seguramente más de uno se identificará con las preguntas que otros oyentes pues se animaron a hacernos a través de nuestras redes sociales. Y entonces empezamos. Por aquí nos pregunta Jacqueline: ¿sí coincide la fecha del nacimiento de Jesús según la iglesia tradicional con la realidad de las escrituras y según el calendario judío? Hay algo muy importante, y es que estas preguntas que voy a mencionar a continuación, todas van enfocadas a un mismo tema, y es el nacimiento de Jesús. Recordemos que la fecha puntual de la Navidad, entre comillas, pues celebra el nacimiento de Jesús, pero realmente celebra o se celebra el nacimiento de Jesús o se celebra el nacimiento de un impostor. Bien, pues lo vamos a conocer más adelante con la ayuda y dirección del Señor. Otra persona nos pregunta por aquí: ¿cómo celebrar el nacimiento de Jesús si se trata de una fecha importante? Otra persona pregunta: ¿por qué no se celebra la Navidad si es un recordatorio como la Santa Cena? Otra persona también nos pregunta: ¿cómo saber la fecha en que Jesús nació o por qué se asimila con el 24 de diciembre? ¿Cuál es la fecha real del nacimiento de Jesús? Bien, estas son algunas de las inquietudes que nuestros oyentes han manifestado a través de todos los medios, y con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo pues vamos a dar amplitud acerca de todos estos temas. También algunos nos manifestaron sus inquietudes a través de audios de WhatsApp, entonces vamos a participar. El audio de una de nuestras oyentes, Angélica. A continuación pues escucharemos la inquietud de nuestra oyente. Hola, Encamíname Radio, quisiera que nos enseñaran bíblicamente cuál fue la fecha real del nacimiento del Señor Jesús. Bien, como nos damos cuenta, todas estas preguntas están enfocadas o están relacionadas a lo que es el nacimiento de Jesús y su relación con la festividad de la Navidad. Aquí hay una cosa que me gustaría puntualizar, y es que el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento maravilloso. El Hijo de Dios viene a la tierra hecho hombre para cumplir con una obra magnánima de salvación para la humanidad. De hecho, la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús. La palabra de Dios nos muestra que fue un nacimiento virginal, que fue anunciado por ángeles, que pastores de ovejas estuvieron presentes. Bueno, todo esto lo podemos ver y lo podemos encontrar en los evangelios. Pero ojo, una cosa es eso y otra cosa es festejar la Navidad, que celebra, entre comillas, el nacimiento de Jesús. Una razón contra la celebración de la Navidad es que las tradiciones que rodean esta festividad tienen un origen pagano. Con la ayuda del Señor, en el desarrollo de este programa, de este episodio, ustedes van a poder comprender un poco más al respecto. De hecho, la búsqueda de información sobre este tema nos permite ver la realidad del trasfondo de esta celebración, sus orígenes, y nos chocamos con la realidad de que todo esto tiene un origen en tradiciones oscuras y 100% paganas. Además de eso, la otra razón que también con la ayuda del Señor estudiaremos y profundizaremos es que la Biblia no proporciona la fecha exacta del nacimiento de Cristo. El 25 de diciembre puede ni siquiera estar aproximada a la fecha en que nació Jesús. Además de eso, la Biblia tampoco señala que debamos celebrar ese acontecimiento. Entonces, bien, nos preparamos porque a continuación haremos un repaso histórico de lo que es la Navidad para entender sus raíces paganas, y a través de esa historia también veremos que en realidad esta celebración tergiversa las enseñanzas bíblicas y se opone a la verdad de Dios.
Entonces, mis hermanos, nos disponemos para que con su ayuda podamos profundizar en todos estos temas relacionados con la fecha del nacimiento de Jesús, el origen de esta celebración, si realmente esta celebración sí celebra el nacimiento de Jesús, o en su origen, qué podemos descubrir acerca de lo que sucede, ¿no? El trasfondo. Y por supuesto, mis hermanos, no nos podemos quedar solamente en un aspecto histórico, sino también la palabra del Señor que nos habla al respecto. Entonces, bien, aquí tenemos a varios invitados para que con la ayuda y la guía del Señor pues empecemos a participar acerca de lo que es esta celebración y a través de lo que el Señor nos permita compartir con los oyentes, llevarlos a la verdad y compartirles acerca de lo que se esconde tras esta celebración. Bueno, entonces empecemos con la siguiente pregunta. Si coincide la fecha del nacimiento de Jesús, según la iglesia tradicional, con la realidad de las Escrituras y según el calendario judío. Entonces me gustaría escuchar qué concepto tiene nuestra hermana Lucero respecto a esta pregunta. Bueno, lo más importante que tenemos que mirar es que si coincide la fecha del nacimiento de Jesús con la iglesia tradicional, no. La iglesia tradicional, ellos lo que hicieron fue cristianizar, con unas comillas muy grandes, unas fiestas que se celebraban en Roma, que eran las Saturnalias, ¿sí? Entonces, como era un exceso de trago, era un exceso de fiesta, era un exceso de, se daban, digámoslo así, excesos sexuales, valga la redundancia, entonces ellos decidieron como decir, no, vamos a calmarnos un poquito, y vamos a decir que Jesús nació en 25 de diciembre, entonces como para que la gente se aplaque. Pero verdaderamente en la palabra del Señor no nos da una fecha de nacimiento, no nos dice tal día Jesús nació, nos da como pistas, si se pudiera decir así, de qué época fue. En Lucas 1:5, voy a leerlo, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí nos dice quién estaba reinando. Entonces decir acá que en los días de Herodes, rey de Judea. Cuando nosotros empezamos a mirar la historia, encontramos a Herodes el Grande, ¿sí? Que fue el que estaba cuando Jesús nació. A este Herodes, él reinó entre los años 37 y cuarto antes de Cristo. Es decir, ni siquiera el año lo podemos especificar. ¿Por qué? Porque Jesús no nació el año 1 después de Cristo o el año 0. Jesús nació antes. Entonces, aún ni siquiera podemos catalogar el año. Sabemos en qué época y sabemos por lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Que aún cuando murió Herodes, el Señor se le manifestó a José en un sueño y le dijo, bueno, ya puedes volver porque el que quería la muerte del niño ya murió. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios nos ubica en una época, nos dice, bueno, les voy a dar por la palabra quienes estaban reinando como para que esto se pueda certificar históricamente. Esto no es un cuento, esto no es una fábula. Nos dice cuando Herodes era rey, nos dice también de Pilatos, que estaba en una posición de gobernador, nos dice quién era el sumo sacerdote, nos da toda la explicación, pero no nos da fecha. Entonces nos ubica en una época. No podemos decir que el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, no, porque eso sería como tratar también de dar una fecha para la venida de Cristo. Entonces nos podemos ubicar también cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores y les dieron la buena nueva de que había nacido el Mesías, pero también por la época sabemos que tampoco fue en invierno. Hay una opción que se da que pudo haber sido entre primavera o pudo haber sido en otoño, pero no fue en invierno. Entonces tampoco pudo haber sido en diciembre, porque los pastores estaban guardando las vigilias de la noche y pues en esa época no se podían sacar las pobres ovejas al frío porque pues se les morían. Entonces tampoco podemos ponerla por las pistas que nos da la Biblia en el 25 de diciembre. Es decir, esa fecha está completamente errada, es una tradición, es una legalización de unas fiestas paganas y es algo que no es bíblico. Entonces la misma palabra del Señor nos lleva a mirar en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Voy a leer un comentario bíblico que dice así: permaneciendo al aire libre, bajo el cielo abierto con sus rebaños. Esto se hacía comúnmente, el clima era templado y para evitar que sus rebaños se extraviaran, pasaban la noche con ellos.
También es un hecho que los judíos enviaban sus rebaños a las regiones montañosas y desérticas durante los meses de verano y los recogían a fines de octubre y primeros de noviembre, cuando comenzaba el clima frío. Es decir, ya para diciembre ya estaba haciendo mucho frío. Mientras estaban en estos desiertos y regiones montañosas, era apropiado que hubiera alguien que los atendiera para evitar que se extraviaran y los estragos de los lobos y etc. Es probable que nuestro Salvador nació antes del 25 de diciembre o antes de lo que llamamos Navidad. En ese tiempo hace frío y especialmente en las regiones altas y montañosas alrededor de Belén, pero se desconoce la hora exacta de su nacimiento. No hay manera de averiguarlo, por diferentes eruditos han sido fijados en cada mes del año. Tampoco tiene importancia saber el tiempo, si lo fuera, Dios habría conservado el registro de ello. Los asuntos de actualidad se revelan claramente, las que él considera sin importancia están ocultas. Entonces, no, Jesús no nació el 25 de diciembre. Interesante. Me gustaría también escuchar al hermano César, porque una de las inquietudes también de los oyentes es, ahora reconociendo que la fecha no coincide, la del 25 de diciembre, que es la que se celebra el día de Navidad, no coincide con la fecha posible, ¿no?, el nacimiento de Jesús, porque también es importante aclarar que no hay una fecha concreta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, si llegásemos a tener conocimiento de esta fecha, entonces esta fecha sería importante, y si es importante, entonces se debería celebrar entonces el nacimiento de Jesús. Hermano César. Gracias, hermana. Bueno, la fecha del nacimiento de Jesucristo es una fecha muy importante, demasiado importante para nosotros, pero yo devolvería la pregunta a los oyentes para que nos cuestionáramos y nos preguntáramos nosotros de dónde nace la necesidad de celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué se crea esa necesidad en nosotros? ¿Qué nos impulsa a querer celebrar el nacimiento de Cristo? Porque lo que sí nosotros tenemos claro es que no viene de Dios. En ninguna parte de la Biblia él menciona o hace referencia a la celebración del nacimiento de Cristo. Como nos lo dijo la hermana Lucero, sí lo menciona, claro que sí, porque es un evento supremamente importante, pero no manifiesta que se deba celebrar, ni tampoco nos dice cómo lo debemos celebrar o cómo lo debemos recordar, o si tenemos que hacer una fiesta o cómo lo tenemos que conmemorar. Entonces, a mí me nace otra pregunta, y es, ¿qué sería más fácil para nosotros y en qué nos exponderíamos menos si hacer lo que no nos dicen que hagamos, hacer lo que no nos dicen cómo hacerlo, o simplemente no hacer nada y quedarnos quietos? ¿En dónde nosotros podríamos perder menos o en dónde nosotros podíamos ganar más con el Señor? Porque a veces nosotros, por querer hacer más, hacemos menos. Es importante que nosotros hagamos ese cuestionamiento en nuestras vidas, porque a veces lo que nosotros pensamos que puede ser bueno, realmente no lo es. Y entonces nosotros tenemos que buscar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le agrada y acepta. Así como nos dice 1 de Timoteo 5:4, que nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que realmente a Dios le agrada, lo que es bueno delante de Dios? Si nosotros realmente quisiéramos honrar a Dios, nosotros deberíamos de desear encontrar la verdad, y esa verdad está en su palabra. Nosotros deberíamos de seguir a Jesucristo. En Juan 8:29 nos dice que el Padre nunca dejó solo a Jesucristo, porque siempre hizo lo que le agradaba a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar realmente qué es lo que le agrada a Dios. Porque más abajo nos dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros, cuando decimos que queremos celebrar el nacimiento de Cristo, casi que puedo asegurar que el 100%
lo hacemos bajo nuestro intelecto, bajo nuestros sentimientos o las emociones que emanan de esta celebración. Aun cuando el Señor nos dice en Proverbios 14:12 que hay un camino el cual parece recto a un hombre, pero el fin del mismo es el camino de muerte. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es depender de la verdad de Dios, de su palabra, y la palabra está ahí, está accesible, pero es más fácil unirnos a las festividades que no ir a la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, podemos llegar a tener esa tranquilidad de saber que lo que vamos a hacer le va a agradar a Dios y lo va a aceptar. Esa sería la mejor forma si queremos hacer algo que no está dentro de los parámetros que Él nos dejó en su Biblia. Eso es lo importante, verificar qué es lo que nosotros vamos a hacer y si es agradable para Dios. Y hay una cosa, hermanos, esa que me gustaría añadir, y es precisamente una de las justificaciones es que como se trata de una fecha importante porque es el nacimiento de Jesús, entonces nosotros deberíamos hacer un recordatorio pues de ese evento tan importante, ¿no?, en la historia. Incluso una de las preguntas se enfoca hacia ese punto. ¿Por qué no se celebra la Navidad si es como un recordatorio como la Santa Cena? Y es importante que también reconozcamos lo siguiente. Jesús nunca enseñó sobre guardar la Navidad ni instituyó una conmemoración ni del día de su nacimiento ni del día de su muerte. Y tampoco fue enseñado eso a los apóstoles jamás, ni los apóstoles tampoco lo enseñaron a la iglesia. Entonces, esto que nos permite de pronto denotar. La Santa Cena sí fue algo que el Señor instituyó, y cuando leemos el pasaje bíblico, por favor, si alguno me colabora con el texto bíblico donde aparece lo de la Santa Cena, se puede ver claramente lo que quedó instituido. Incluso textualmente el texto dice en memoria de mí, es decir, para que lo conmemoráramos y para que lo recordáramos. Pero esto no se asemeja con esta festividad porque en ningún momento hay una institución, un mandato o hay una conmemoración que haga alusión a la festividad del nacimiento de Jesús, así como a su muerte, porque aparte de la Navidad pues hay muchas festividades con relación a Jesús, como por ejemplo las de Semana Santa, donde se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Que Jesús nunca habló de esto a sus seguidores, no está en la palabra lo de la celebración de la Navidad, pero sí nos advierte que no tengamos nada que ver con las doctrinas religiosas falsas hechas por los hombres. Marcos capítulo 7, versículo 7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces lo que debemos reconocer en este caso es que esto no es instituido por Dios, ni es un mandamiento bíblico, ni es un mandato que nos lleve a la conmemoración de este día. Y bueno, pues la verdad es que la Navidad y otras fiestas religiosas pues no son bíblicas y tienen su origen en prácticas religiosas paganas que constituyen una adoración vana, una adoración vacía y que precisamente no va hacia Dios. No sé si alguno encontró el versículo. El de la hermana. Pastor, gracias. Bueno, la encontramos según el testimonio de la Escritura en la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, institución de la Cena del Señor. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ahí, como lo leyó el pastor Danilo, nos podemos dar cuenta que esto se trata de un mandato, algo que el Señor instituyó y que bueno, se realiza en memoria de Él. Entonces esa es la diferencia que podemos encontrar
en cuanto a lo que es instituido por Dios y a lo que, bueno, se convierte en un mandato, en un mandamiento de hombre. Yo creo que en este punto merece la pena también que hagamos de pronto una profundidad acerca del contexto histórico que tiene esta festividad. ¿De dónde es que nace esta celebración? La hermana Lucero nos dio una luz al respecto. Nos comentaba precisamente que esto nace de las costumbres romanas con la celebración de la Saturnalia. Sin embargo, esto tiene una profundidad todavía mayor. Entonces, me gustaría que el pastor Danilo nos pudiera participar un poco más de esto. Bueno, hermana, no quisiera pasar este texto bíblico que es tan importante porque es el sostenimiento de nuestro conocimiento, de nuestra doctrina, ¿no? La evidencia porque nosotros como creyentes no participamos de la Navidad, y es que hay que hacer un énfasis muy importante. ¿Qué hubiera servido que el Señor Jesucristo hubiera nacido y se le hubieran rendido honores y tanto se hubiera hecho tanta fiesta y tantos agasajos, por así decirlo, hablándolo paganamente, ¿no? Porque sabemos que la realidad no fue esa, ya que fue un advenimiento completamente glorioso y maravilloso, tanto así que los mismos ángeles se hicieron como testigos y partícipes del acontecimiento tan sobrenatural que marcó la historia de la humanidad. Pero ¿qué hubiera servido celebrar solamente su nacimiento y no ir a lo más importante? Porque hay que mirar las cosas desde lo más profundo de lo espiritual, y es que hay alguien que está completamente interesado en distraer la atención hacia el hecho más importante y más relevante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue precisamente lo que Él instituyó en la Santa Cena, que fue precisamente su muerte. Si el Señor Jesucristo hubiera vivido como una persona, como lo que Él vivió en carne, completamente santa, sin mácula, pura y sin ningún tipo de relación con el pecado, pero si Él no hubiera muerto, no se hubiera entregado en sacrificio expiatorio por toda la humanidad, en vano hubiera sido su existencia en una vida santa. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo este tipo de engranaje que una cosa con la otra en toda esta distracción de lo que el príncipe de las tinieblas de este mundo tiene? Pues la idea, como siempre, es distraer la atención de las personas incautas y que no tienen este conocimiento, ya sea porque no lo quieren adquirir o porque son ignorantes, como muchos hemos sido ignorantes hasta que la luz del Evangelio ha llegado a nuestros corazones. Pero hay que entender que el punto importante de esto es distraer la atención para que no se hagan énfasis en lo que realmente fue instituido directamente de parte de Dios, que fue la Santa Cena, y lo que representa que por causa de esa muerte expiatoria, esa muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros, los que hemos creído al Evangelio, y toda persona que crea en el Evangelio, tiene la única oportunidad de llegar a la presencia del Padre. No es por medio del niño Jesús, no es por medio del pesebre, no es por medio de los villancicos, no es por medio de todo lo que se ve tan bonito, tan tierno, tan romántico, y la mezcla de toda esta cantidad de sentimientos y emociones esporádicos que se dan supuestamente en una noche buena, que yéndonos a la realidad no es tan buena, porque hay que entender, y eso lo más importante es que hasta los sociólogos y todas estas personas que estudian, los psicólogos y todos los que estudian el comportamiento de los seres humanos, se hacen cruces y se alarman porque se supone que, así como la fecha, hablando de tantas festividades, el Día de la Madre, son los días donde más se registran homicidios, muertes, violaciones y todo lo que usted quiera. Y esto no son especulaciones, sino son realidades que las mismas estadísticas lo declaran. Entonces, ¿qué tan real es eso de que es Nochebuena y por qué se le hace tanto énfasis a algo que realmente del Señor Jesucristo? Ni siquiera el mismo Señor Jesucristo instituyó una celebración para su nacimiento, sino instituyó la Santa Cena reconociendo y entendiendo lo que es la muerte de Él, que fue el punto culminante de cumplir y concretar la voluntad de Dios en propiciación por una raza humana perdida y completamente apartada de Dios. Entonces hay que entender que es que detrás de esto hay un sistema muy bien montado para engañar a muchas almas incautas y hacerles pensar de que lo que se hace el 25 de diciembre o toda esta época y temporada navideña, supuestamente se le está rindiendo un tributo y un culto al Señor Jesucristo, pero realmente no es así. De hecho, ese no es el Cristo que nosotros hemos conocido y no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia lo que hizo fue instituir lo que Él mismo cumplió en su vida, dar y entregar su vida en un sacrificio horrendo y espantoso, donde Él se entregó completamente por amor a las almas para redimirnos y sacarnos de la triste condición perdida del pecado. Entonces esto hay que entenderlo muy bien, porque si hay algo que hacer énfasis en lo que ha sido y lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente en su muerte.
en su muerte y en su resurrección, porque si esto no se hubiera llegado a cumplir como lo declaraban las Escrituras, pues nosotros en este momento seríamos las personas más desdichadas de esta existencia, porque no tendríamos oportunidad para entrar a la presencia del Padre, no teníamos oportunidad para la salvación. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, la Navidad desde sus orígenes forma parte de la celebración pagana romana. Como lo compartía la hermana Lucero, durante el solsticio de invierno, esta se daba bajo el solsticio, bueno, sí, algo que se conoce como el Sol Invictus, que en realidad eran un conjunto de celebraciones, o sea, es una celebración tras otra celebración, tras otra celebración, y estas fiestas brumales, precisamente se llaman brumales porque eran de invierno, comenzaban con la fiesta Saturnalia, ¿en honor a quién? Pues a uno de los tantos dioses paganos que tenía Roma, y que sabemos que ahí tiene hasta monumentos y todo lo que podamos encontrar en estos museos tan importantes, hablándolo a nivel mundial y a nivel mundano. Y esa Saturnalia en honor al Saturno se celebraba el 17 de diciembre. Una semana después, exactamente el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del dios Sol, personificado en el dios Mitra. La palabra Navidad viene en latín nativas, que si bien hoy día referencia al nacimiento supuestamente de nuestro Señor Jesucristo, en realidad se refería inicialmente al nacimiento del dios Sol. Y este evento pues se celebraba con fiestas, como ya lo ha compartido la hermana Lucero, de caracteres similares a los que estamos viviendo actualmente, donde se hacían grandes banquetes, grandes comilonas, se intercambiaban obsequios, eso hablándolo en cuanto a lo decente, porque es de saber que si nosotros vemos en la actualidad que estas fiestas se prestan para los excesos, donde se supone que somos una sociedad moderna y algo culta, por así decirlo, si se ven tantos excesos y tantas desórdenes, en esa época era algo completamente peor. ¿Por qué? Porque aún estos mismos dioses que ellos homenajeaban, y en especial el dios Sol, precisamente reclamaba de ellos todo este tipo de desórdenes y este tipo de orgías en los cuales se le rendía de esa manera un culto y un tributo a un dios completamente pagano. Y esto pues obviamente, ¿qué relación puede tener con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué relación puede tener con una vida santa y piadosa como el Señor nos lo da a conocer por medio de su palabra, y sobre lo que tanto recalca que debe ser la vida de una persona que ha tomado la fe en el Evangelio? Ahí hay un punto importantísimo que el pastor Danilo plantea y me parece importante ampliarlo, y es que precisamente esa parte de la celebración no ha cambiado, ¿no? Como dice el pastor, se le da rienda suelta completamente a la carne, y la celebración que entre comillas celebra el nacimiento de Jesús se convierte, esa es una celebración para el mundo del diablo y la carne. Borracheras, fiestas, inmoralidad sexual y todo pues son frutos de esta celebración. Además de eso, es claro que existe una muy falsa sensación de amor y paz. Por algún motivo, siempre se esperan algunas fechas importantes del año. De hecho, el pastor Laurentino en una de las enseñanzas hablaba y hacía alusión a la celebración de la Madre y a la celebración del Padre. Y se esperan a estas fechas puntuales para expresar el amor a la mamá, para el regalito a la mamá, cosa que durante todo el año no se hace. Pero en esa fecha, como es el Día de la Madre, pues en esa fecha sí le decimos que la amamos, en ese día sí le llamamos flores, pero el resto del año, mejor dicho, mal comportamientos, faltas de respeto, y bueno, infinidad de situaciones. Entonces estas celebraciones sí se ve mucho la hipocresía. Muchas personas cambian en época navideña, se hacen de pronto más amorosas. En estos días también de pronto se sienten cómodos con las invitaciones, con las entregas de regalo, con estar más a gusto o más familiarmente con el prójimo, pero se denota muchísimo la hipocresía. Y como hemos señalado durante el transcurso y el desarrollo de este programa, la supuesta celebración de la Navidad es en homenaje al nacimiento de Jesús. Entonces, en esta época del año, entonces sí, mejor dicho, todos quieren celebrarlo, todos quieren salir a celebrar ese día, y lo mismo, muy parecido a lo que ocurre en Semana Santa. Pero el resto del año no se busca a Dios, no se va a Él, no se está en esa constante búsqueda interior y personal, en intimidad con el Señor, no se está en esa búsqueda del arrepentimiento. Nuestras acciones tampoco tienen coherencia realmente pues con lo que se supondría que deberíamos hacer.
y solamente la justificación es esta fecha para conmemorar algo que ni siquiera le conmemora a él y que, bueno, pues tampoco como tal, si se tratara de una conmemoración real, pues tampoco hay coherencia entre lo que se hace en esa celebración con lo que realmente debería ser. Entonces, me parece muy importante reconocer eso. Además de eso, esto es una celebración donde se promueve mucho la codicia y el amor al dinero. La Navidad es una época altamente comercial. Todos andan de afán, con un afán desmedido en los centros comerciales, comprando, derrochando, todos corriendo de aquí para allá, mirando a ver qué se llevan para la decoración, qué se lleva para compartir allí con la familia, con el sobrino, con el papá, con la mamá, con los hijos. Y se ven los gastos desmedidos de dineros por el simple hecho de comprar, ¿no? Y poniendo en las mentes de cada uno pues la intención de participar de esta celebración pagana y mundana. Y bueno, pues todo esto lo podemos ver que definitivamente pues no se trata de algo que realmente celebre al Señor, ni celebre su nacimiento, sino que nuestro afán en ese tipo de celebraciones son otros. Y bueno, me encantaría que sigamos participando acerca de lo que estamos hablando a esta hora, hermanito César. Claro que sí, hermana. Yo quisiera de pronto devolverme un poquito a la pregunta, y es que ¿por qué no se celebra la Navidad si es como un recordatorio de la Semana Santa? Pero pues ya hemos visto que la Semana Santa es algo que se dejó como norma. Entonces esto me hace pensar en primero volver a hacernos la misma pregunta. ¿Quién nos manda a nosotros celebrar la Navidad? Si Dios no lo hace, pero tampoco lo prohíbe. Entonces viene ese dilema, ¿no? ¿Qué hacer? Porque tampoco lo manda, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, viendo lo que estábamos hablando, lo que el pastor mencionaba sobre la norma, sobre la ley, yo haría una pregunta viéndolo desde el punto de vista de la norma, de la ley. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Y yo pienso que la respuesta contundente es no. Como norma, no lo debe celebrar porque en ningún lado lo dice. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, en ninguna parte de la palabra lo dice. Y estamos 100% seguros. El resto que nosotros decimos son solo excusas para poder celebrarla. Eso es como cuando le dicen al papá, papá, ¿puedo ir a la fiesta? Y el papá se queda callado. ¿Qué quiere decir? Que no. Pero empezamos a darle vueltas, ¿no? Y empezamos a llenarnos de argumentos y vamos a donde la mamá, vamos a donde el tío, vamos a donde el hermano a tratar de convencer que sí es bueno ir. Y así nos pasa con esto. En ningún lado se nos dice que hay que hacerlo, pero buscamos las excusas para hacerlo. Y entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta también. ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad? Y la respuesta es sí, sí la puede hacer. Ojo como estamos haciendo las preguntas. La primera es como norma. Y la segunda es, ¿puede un cristiano celebrar la Navidad? Claro que sí, porque tampoco dice que no. Pero entonces aquí es donde tenemos que ver que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿sería conveniente celebrar la Navidad? ¿Sería conveniente añadirnos a las fiestas? ¿O mejor me quedo quieto y más bien hago lo que realmente Dios nos demanda, lo que Jesucristo dejó? Entonces aquí entraríamos a aplicar nuestros principios cristianos. ¿Cuáles son los principios cristianos que yo tengo que me ayudan a discernir lo que es bueno de lo malo? ¿Dónde están esos principios? ¿A quién estoy siguiendo? Porque Cristo tuvo sus principios y hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es celebrar la Navidad. La voluntad del Padre es celebrar el nacimiento de su Hijo. Porque nosotros, como lo vimos anteriormente, las primeras enseñanzas de Pablo, de Pedro, de los apóstoles que tenían toda la autoridad que Cristo les dio, nunca mencionaron ni mucho menos celebraron este tipo de festividades. Y si nosotros analizamos, lo único que une la Navidad con el nacimiento de Cristo es un juego de palabras. Porque uno pregunta, ¿y qué es la Navidad? Entonces salen a decir, no, es que la Navidad viene de la palabra nativitas atis del latín tardío. ¿Y qué es eso? No, pues eso significa nacimiento, nacer. Ah, claro, ahí está entonces. Es que la Navidad
es el nacimiento de Cristo. Y uno busca el significado de Navidad en el diccionario y efectivamente dice, es una celebración cristiana del nacimiento de Cristo. Eso es lo único que une la Navidad, la celebración de la Navidad, con el nacimiento del Salvador. Y así de fácil se cristianizó esta celebración. Entonces, el recordatorio de la Santa Cena tiene un mandato, tiene una norma, y no podemos entonces comparar la Navidad y decir así como la Santa Cena, porque es totalmente diferente. No es lo mismo estar casados que irnos a vivir juntos. Hay una diferencia impresionante. Son dos cosas diferentes. La cena la dejó instituida, como lo acabó de hablar el pastor Danilo, junto con el bautismo. Pero el celebrar la Navidad no está normatizado. Él deja la Santa Cena para recordar su venida. Y aparte de eso, hace o deja unos parámetros y nos indica cómo hacerlo. En 1 Corintios 11, si no estoy mal. Y él deja los parámetros cómo recordar su venida. Entonces fijémonos que hay parámetros para hacer algo que él dejó. Eso sería en este momento mi apunte, hermana. Sí, yo podría estar muy de acuerdo también con esta participación del hermano César, y me gustaría añadir que precisamente como ya el pastor Danilo y la hermana Lucero profundizaron un poco acerca del contexto histórico de esta celebración, devolviéndonos un poco a la época del Imperio Romano, en donde ellos celebraban la festividad del solsticio de invierno. Y la cuestión es precisamente entender eso y saber en qué momento, mencionaba el hermano César, que este asunto se cristianizó. En un principio, la iglesia tradicional, la iglesia católica, rechazaba esta celebración pagana. De hecho, los que participaban se convertían en transgresores de la iglesia. Tenían prohibido participar de este festival pagano de invierno. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en la celebración que hoy todos conocemos como la Navidad. ¿Qué pasó aquí? Pues que con el tiempo se empezó a normalizar. El pastor Danilo mencionaba algo muy importante. En esta celebración de la Saturnalia se llevaban muchas ofrendas, se repartían regalos, se hacían unos grandes banquetes, eso era un alboroto tremendo. Y por eso, pues digamos que la Iglesia Católica en un principio se oponía. Sin embargo, con el tiempo, la misma Iglesia tradicional, los líderes religiosos católicos empezaron a formalizar esta festividad precristiana y la agregaron a la misa de Cristo. Y así fue como terminó finalmente conociéndose como Navidad, y esto también a través de la Iglesia Católica. Todo esto precisamente nos permite reconocer y ver a través del estudio de la palabra, a través del contexto histórico, que la celebración de la Navidad, que aparentemente celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, en realidad tiene sus orígenes en historia, pero de festividades 100% paganas, que no están instituidas por el Señor ni están instituidas en su palabra, sino que están instituidas por el hombre, que se ha adaptado con una excusa, pero que definitivamente no se celebra ni el nacimiento de Jesucristo, ni tampoco se hace nada coherente respecto a esa celebración, ¿no? En todo caso, si eso fuera así, pues entonces deberíamos estar en la iglesia más bien unidos en arrepentimiento, alabando al Señor y glorificando su nombre por esa obra tan grande y por ese evento tan importante en la historia. Y sin embargo hacemos de todo menos eso. Definitivamente eso es una realidad. Como mencionábamos, ese es el día especial para las borracheras, para las fiestas, para el ágape, para las compras, para 1000 actividades diferentes a las que realmente, pues, supuestamente son las que se celebran. Ya estamos a pocos minutos de terminar este programa, pero animamos a la audiencia para que participen. Para nosotros es importante conocer sus opiniones, también conocer qué piensan de todo esto, porque la iglesia tradicional fue la primera en adaptar esta celebración, en cristianizarla, pero de ahí para acá, pues eso se fue expandiendo.
Y hoy día las iglesias evangélicas, pentecostales, bueno, llámense como se llamen, también participan de esta celebración. Entonces nos gustaría también conocer nuestros oyentes qué es lo que piensan. Pueden seguir participando a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también a través de nuestra página oficial. En la parte inferior hay una caja de comentarios. También en las plataformas de streaming, Spotify, YouTube, se sumen y participen con nosotros de todos estos temas. Y ojo, porque este tema no queda aquí. Con la ayuda y la bendición del Señor, seguiremos adelante en la profundidad de las Escrituras y hablando acerca de más temas relacionados con lo que son las tradiciones y las costumbres y las celebraciones de este mes de diciembre. En esta oportunidad, en el día de hoy, pues hemos podido aprender un poco más acerca de lo que es el nacimiento de Jesús, lo que sucede en esta fecha, lo que realmente representa, su contexto histórico, qué es lo que sucede, cuál es el trasfondo, si es bíblico o no, si celebrarlo está correcto o no está correcto. Pero en los próximos programas vamos a participar más con ustedes y vamos a tener, por supuesto, en cuenta todas las preguntas que nos han hecho llegar, y estaremos hablando precisamente acerca de la simbología, todos los adornos y todos los elementos que hacen parte de la construcción de esta celebración, los adornos con los que se decoran los hogares, qué significan, ¿no? Y asimismo otros asuntos que se celebran, como por ejemplo el Día de las Velitas. Entonces los animamos para que con la ayuda del Señor sigan compartiendo con nosotros y con la dirección del Espíritu Santo pues podamos llegar a la verdad. Me encantaría que con la ayuda del Señor pudiéramos dar conclusiones de lo que el Señor nos permitió hablar el día de hoy, respondiendo a las inquietudes de los oyentes respecto al nacimiento de Jesús. Pastor Danilo. Gracias, hermana. No, pues en conclusión, con respecto a lo que el Señor nos ha permitido tocar hoy, hay que entender algo muy importante, y es una cita bíblica que la hermana compartió, la hermana Juliet, que nos habla de lo que es honrar a Dios. La honra que muchas veces le da a Dios no es la que realmente le glorifica y le exalta como lo que Él es, sino es algo dado de parte de los hombres. Y la Navidad es precisamente eso, es algo que es dado de parte de los hombres y no es de Dios, sabiendo y entendiendo que detrás de lo que ha movido los corazones de los hombres a estos festejos y a estas celebraciones paganas de la Navidad, pues ha sido alguien que está y siempre ha estado interesado desde un principio en engañar, en destruir y en desviar el conocimiento de Dios. Hay que entenderlo desde ese punto de vista, porque cualquier persona puede argumentar y puede decir, como yo lo hice en un principio antes de conocer al Señor Jesucristo, que es que los evangélicos le tienen fobia a la Navidad, que es ¿por qué? Porque son gente aburrida, porque son gente que no se la pasa sino lambiendo el ladrillo en una iglesia, solamente haciéndole caso a un pastor y les han lavado el cerebro. Gracias a Dios, el único que ha podido cambiar nuestra manera de pensar ha sido el Señor, el Espíritu Santo, a través de su palabra, porque lo que referencia al hermano César es muy cierto, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que ser muy objetivos en esto, porque cualquiera puede usar un argumento, así como se expone una verdad. Yo sé que en este momento también Satanás puede estar exponiendo muchas mentiras, porque él es experto y especialista en esto. Lo que sí debemos entender es que solamente hay una verdad, y es la verdad suprema de la palabra de Dios, y sobre ella debemos afianzarnos y fortalecernos. Que a veces no guste, pues eso ya es problema de cada uno de nosotros, si realmente queremos amar y defender esta verdad que nos puede salvar, o si seguimos en el engaño que desgraciadamente ha llevado a tantas personas a las tinieblas, y no solamente eso, a las tinieblas, sino también a la pérdida de sus propias almas. Entonces, muy importante esta parte de la Escritura, porque nosotros, supuestamente, aún nosotros los que decimos tener la fe como cristianos, podemos estar honrando a Dios, pero de labios, pero nuestro corazón puede estar muy lejano de lo que es realmente honrar a Dios. Y a Dios se le honra es obedeciendo la palabra y lo que Él ha dejado instituido para que nosotros lo guardemos como una norma de fe y una norma de santificación para nuestra propia alma. Amén, así es, Pastor Danilo. Hermano César, sus conclusiones, por favor. Añadiéndome a lo que dice el pastor, sí, definitivamente con el tema de la verdad lo manejamos de doble vía, porque nosotros creemos que tenemos la verdad, pero manejamos nuestra verdad
y nos olvidamos de la verdad de Cristo. Y mientras no estemos en la verdad de Cristo, todo lo que hagamos va a ser en vano, porque no va a estar conforme a la palabra del Señor, no va a estar conforme a sus normas, y simplemente nos vamos a dejar guiar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos y por lo que nosotros creemos más importante, que nos dicta el corazón. Entonces es muy importante que realmente nosotros vayamos a las Escrituras, comprobemos lo que Dios nos dice y pongamos en una balanza lo que el mundo nos ofrece y lo que Dios nos demanda. Amén. Muchísimas gracias, hermano César. Y bueno, hermanita Lucero, la conclusión. Bueno, la conclusión es que bíblicamente no podemos decir que Jesús nació el 25 de diciembre. Bíblicamente tampoco nos dice que haya que celebrarlo, que haya que poner árboles o que haya que poner diferentes adornos. No está instituido. Exactamente, y pues bíblicamente podemos demostrar de que es una mentira. Es una mentira y que lo que se ha hecho es una legalización, si se pudiera decir así, de una fiesta pagana a dioses, como diría el Señor, a dioses ajenos. Entonces no es bíblico, algo que dice y repetía el hermano César, no nos es lícito, pero yo también tengo una opción y es un libre albedrío. ¿Sí? La palabra de Dios dicen, pone las cartas sobre la mesa, o sea, aquí esto es esto y esto y esto, y ya como decía el Señor, aquí yo pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo les aconsejo que escojan la vida, pero Él nunca obligó a nadie a escoger. Él simplemente decía, esto es la verdad, y ya cada quien toma su decisión, como con Adán y Eva. No pueden comer el fruto de este árbol, pero ellos fueron libres de tomar su propia decisión. Entonces, ya cada uno de nosotros somos libres de tomar la decisión, y ya conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, pues cada uno ya tenemos un conocimiento, y sobre ese conocimiento, y no sobre la fe, obviamente, tomamos la decisión. Amén, así es. Y con esto ya nos acercamos al final, recordando que, como lo mencionábamos al principio de este programa, el nacimiento de Jesús es real, es bíblico, fue un acontecimiento maravilloso, magnánimo, fue un acontecimiento importante para la humanidad. El Señor vino a esta tierra con un propósito sublime, entregarse a sí mismo por amor de nosotros, no porque lo mereciéramos, sino por gracia. Y esta obra tan grande de salvación, pues es a la que tenemos acceso hoy día. Y pues con la ayuda del Señor, más allá de que la celebración del nacimiento es realmente la conversión que debe haber en nuestras vidas y en nuestros corazones, entendiendo que ese nacimiento fue importante para la humanidad porque trajo al Salvador del mundo, pero el acontecimiento aquí importante es realmente el impacto que tenga esa obra en cada uno de nuestras vidas. El Señor siempre hace una invitación constante a que le busquemos, a que le amemos, a que le sigamos, a que le sirvamos, a que seamos transformados enteramente, seamos perfeccionados a través de su palabra y con la ayuda de su Santo Espíritu. Y esa invitación ha sido la de siempre. El Señor lo habla a través de su palabra desde el principio de los tiempos y hasta hoy, y así será hasta que esta tierra deje de ser. Y bueno, es la misma invitación que le transmitimos hoy a toda la audiencia. El Señor desea que como iglesia le sigamos, que siempre nuestros comportamientos, nuestras conductas tengan una coherencia respecto a lo que creemos, que es en su palabra, y que realmente en nosotros esta obra tan grande que Él hizo aquí en la tierra se vea reflejada en nuestra vida y en nuestro corazón, que esa obra impacte en nuestro ser para un cambio, para una transformación. Y este es el mensaje, bueno, pues que el Señor nos deja en esta oportunidad, y con su bendición los invitamos para que sigamos participando de este especial. Inviten a otros para que se sumen, para que nos acompañen y para que hagan parte de este conocimiento tan bonito que el Señor nos participa a través de su palabra, y que es importante para que se caigan todas estas vendas de engaño que aún hay en nosotros, y para que a través de esta verdad pues nosotros también seamos capacitados para compartirlas a otras personas
que tal vez se encuentren también en una situación de engaño o bajo esta mentira satánica, porque recordemos que, como lo mencionaba el pastor Danilo, todo esto es coordinado por el padre de la mentira y del engaño, que es Satanás. Esta es la forma astuta en la que él trabaja. Y bueno, así como esta, otras muchas celebraciones, pero tendremos la oportunidad en próximos programas de hablar respecto a esto. Por estos días los temas estarán enfocados a estas celebraciones, pero más adelante muy posiblemente vamos a tener la oportunidad de profundizar acerca de otras celebraciones que también son mundialmente reconocidas. Semana Santa, Halloween y otras muchas más. Entonces, mis hermanos, fue un placer. Pastor Danilo, que el Señor me lo bendiga. Con la bendición del Señor nos encontramos el día de mañana. Amén. Bendiciones para todos los oyentes y hermanos que nos han acompañado en esta emisión. Claro que sí, hermano César. Muchísimas gracias por su participación. Invitadísimo también para nuestro próximo programa. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Y hermanita Lucero, nos encontraremos nuevamente entonces con la ayuda del Señor para seguir adelante con la profundidad de todo este conocimiento bíblico. Amén. Bendiciones para todos y que el Señor nos guarde. Amén. Muchas bendiciones para todos y muchas gracias por acompañarnos. Envía tus preguntas e inquietudes a nuestro WhatsApp 322-508-0576, a cualquiera de nuestras redes sociales o a través de la caja de comentarios que está en nuestro sitio oficial www.encaminameradio.com con el hashtag Encamíname a una respuesta. Nos encontramos en la próxima.